no es la, gracias por el dulcito, no es la, digamos, no ha sido para mí algo común, ¿verdad? Que el Señor me hable en sueños, muy raras veces, ¿verdad? Y lo que pasa es de que ha sido muy específico cuando me habla de esa manera, ¿va? Entonces, siempre hay algo muy puntual. Y entonces, pues me recuerdo que yo estaba, ¿verdad? Soñando, y cuando me desperté, eh, pues apareció delante de mí una frase, ¿va? Que me estremeció, y yo empecé a buscar entonces lo que el Señor quería hablar. Tres cosas me habló el Señor durante estos 3 días pasados. eh, Solo que lo de ayer fue lo que a mí me llamó la atención para desarrollarlo ahora. Aunque tengo lo otro por ahí, lo apunté, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor en su momento me va a permitir desarrollar el tema sobre de ello. Pero hoy yo quisiera platicar con usted porque, hermano, si algo es importante, es que nosotros podamos comprender una vez más, y quizá, aunque yo ya se lo he dicho, pero como voy a hacer mía las palabras del apóstol Pablo en ese sentido, y yo ya se lo he dicho también, que no nos cansaremos de repetirle las mismas cosas, y esto para ustedes seguro, si esto viene a afianzar su corazón. Entonces alguien podría preguntarse, va a predicar otra vez de lo mismo. Como no saben ni qué es lo mismo, entonces por eso va a predicar, ¿va? Entonces, a lo que voy es a que nosotros, hermano, eh, cada día necesitamos entender la importancia tan extraordinaria de lo que es esa frase que dice en Cristo. Yo sé que usted lo ha escuchado, yo sé que usted ha recibido de repente algunos pincelazos por ahí de lo que se habla acerca de estar en Cristo, etcétera, pero a veces le ponemos quizá poca importancia, y no lo voy a decir tal vez así de poca importancia, sino que como que no, nuestra atención no se centra en esa frase. Y eso fue lo que en mi corazón se saltó, ¿verdad? Cuando yo me desperté. Y por eso empecé a buscar y empecé a ver, ¿verdad? Y me dio una gran sorpresa, porque cuando uno va a buscar a la palabra, se va a dar cuenta que más de 50 veces se habla esa frase, ¿verdad? Según la Biblia, donde usted vaya a buscar eh, con la concordancia o con el Eastword. Pero lo que yo sí estoy seguro es que son muchas veces, se repite muchas veces esa palabra en Cristo. Y entonces el Señor me empezó a alumbrar de algunas cosas que yo quiero transmitirle a usted, y la importancia que ello tiene para que lo veamos. Y yo lo titulé así, de esta manera: ¿qué hay en Cristo? Y la portada es bastante sugerente, ¿va? Si usted lo puede ver. A mí me impresionó porque yo no, bueno, obviamente ahora hay unas maravillas tecnológicas, ¿verdad? Pero yo nunca había visto una foto de un niño dentro de la placenta de su mamá, ¿va? Así ya formado. Eso no es Photoshop, eso sí es algo verdadero. Entonces, lo que pasa es que está tomado así bien de cerquita, ¿va? Entonces se ve como que es un niñote, ¿va? Pero no, así, ahí está ya formado. Ahora, ¿por qué puse esta foto? Porque, hermano, cuando nosotros vemos, yo diría que una de las maneras más fáciles de poder captar de vivir en Cristo es esto, con el hecho, bueno, las que han sido mamás, ¿verdad? Saben qué es eso. Y, y, y lo hermoso, bueno, mi esposa me cuenta, ¿va?
que se sentía algo muy lindo, ¿verdad? Tenerlos allá adentro, ¿no? Es indescriptible la sensación que se tiene, ¿verdad? Ahora, lo más tremendo es que allá adentro, mientras que está el embrión, las células formándose, multiplicándose, dándole forma a ese cuerpo, hermano, que en algún momento se va a dar a luz. Usted y yo sabemos que está ese embrión que está ahí adentro, precisamente está en el vientre de la madre, ¿verdad? Entonces, esa palabra en, ¿qué sería? No sería ni prefijo ni sufijo, ¿verdad? Eh, bueno, esa palabrita en, lo que es algo que incluye, es algo incluyente, aunque o inclusivo, lo voy a decir así, porque incluyente ahorita no es muy bueno decirlo, ¿va? Es algo inclusivo, algo que conecta, algo que hace un puente, que hace un link entre una cosa y otra. Podría ser una conjunción, podría ser, amén, sí. Entonces, nosotros, hermano amado, si algo es importante, y lo puse así, cuando dice que hay, y después le puse puntos suspensivos, en Cristo, porque quiero resaltar esa frase con usted. Esa frase que es en Cristo. ¿Para qué? Para que nos quede bien grabado que si algo es necesario es que nosotros, hermano, estemos en Cristo. Y llévese la figura de ese embrión allá adentro y sepa usted que así es como nosotros. Es la única forma en que a través de lo que vamos a estar viendo en la palabra, vamos a poder alcanzar esas bendiciones que Dios ha puesto en su palabra. Entonces, analicemos algunos versos. Hay muchos versos, como le digo, aparecen más de 50 veces, ¿verdad? Pero estos creo que son versos no solamente conocidos, sino que son versos que nos dejan a nosotros, hermano, un bagaje de conocimiento, ¿verdad? Y algo que sella en nuestros corazones. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30 dice, mas por él, hablando de Dios, ¿verdad? Del Padre, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿quién? Cristo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa palabra gloriarse significa como enorgullecerse, jactarse, sentirse así, lo dijera yo en la vulgata chapina, sentirse talla 80, ¿verdad? Así, nice, ¿verdad? Entonces, en ese buen sentido, la palabra ahí, gloriarse, quiero destacarla porque, es escrito, el que se gloríese en el Señor, lo quiero destacar porque nosotros, hermano, es importante que sepamos que Dios, o recalcar que Dios el Padre, en su infinita misericordia, usted sabe que Dios se sentó, hermano, a escribir todo lo que Él iba a hacer. Amén. Él iba a desarrollar todo un plan divino eterno. Amén. Ahora, lo extraordinario en todo esto es que cuando el Padre se sienta a determinar todas estas cosas, dentro de ello, hermano, da algo que se llama libre albedrío. Y ese libre albedrío no es otra cosa más que la capacidad que nosotros tenemos, todos los hombres, ¿verdad? La raza humana, la capacidad que tenemos de poder decidir, de tomar una decisión, sea buena o no lo sea. Amén. ¿Para qué? Para que entonces
lo justo de Dios, o Dios que es justo, ¿verdad? La justicia de Dios, que sienta bases jurídicas, pueda precisamente hacer justicia en el momento en el que seamos presentados delante de su trono. Amén. Ahora, nosotros, usted sabe que tenemos un juicio previo, que es el juicio de Cristo. Nosotros ya no vamos a ser juzgados en el trono blanco del Padre. Pero para todos aquellos que decidieron no recibir a Cristo Jesús, entonces Él sentó bases, sentó una jurisdicción para poder precisamente marcar un juicio o dar un juicio. Amén. Ok, digo esto porque entonces, ¿de qué manera nosotros podemos librarnos, o de qué manera es que el Señor trazó el plan de salvación? ¿Hacia dónde lo dirigió? ¿Qué fue cuál fue la premisa? ¿Cuál fue, digamos, el requerimiento, la requisición que Dios puso para que nosotros y todos aquellos, hermanos, hombres, pudiésemos ser salvos? Bueno, aquí lo dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea que el Padre lo que hizo fue enseñarnos. Tal vez si alguien me puede buscar, me parece que es Juan capítulo 6, verso 45, 48, por ahí habla la palabra, y dice que nosotros fuimos enseñados por el Padre. Ahora, nadie viene al Hijo si no es que el Padre lo enseñó, que el Padre le dio a conocer la bondad, la misericordia. Y por eso aquí lo dice: mire, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas 4 cosas, hermano, fueron las que el Padre nos enseñó a nosotros, que es Jesucristo, para que pudiésemos entonces nosotros optar por Él. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender? Leámoslo, por favor. Amén. Es Juan 6:45. Dice: está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Ok, entonces, todo el que ha sido, ¿qué? Enseñado e instruido por el Padre viene a mí. Ahora, todos fuimos enseñados, todos fuimos instruidos. La situación está en que quienes decidieron, o quienes decidimos, estando en esa escuela del Padre, tomar a Cristo. Oiga, que es sabiduría, que es justificación, que es santificación y que es redención. Nosotros. Pero que marcó la diferencia entre otros, porque a lo mejor hay otros que saben que Jesucristo es sabiduría, es justificación, santificación y redención. Pero ¿qué marca la diferencia? Amén, la instrucción del Padre, sí, no, pero fue para todos. Ahora, la diferencia lo marca esto, mire, esta palabrita: estar en. Porque nosotros no solo decidimos llegar a Él, sino que aparte lo que quisimos, lo que decidimos fue estar en Él, incluidos en Él. Porque mire, por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 1:28 en adelante, 20 creo que es en adelante, usted se va a encontrar que, digamos, el Señor desde el principio, desde que Él hizo todas las cosas que Él hizo, toda la naturaleza, toda la creación habla de Él. Ahora, dice la Biblia, si quiere leámoslo, por favor. ¿Lo tiene ahí? Sí, amén. Amén. Leámoslo, leamos qué dice. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Va, entonces mire, el Señor dejó todo creado para que entendiésemos que debíamos de volver
al pastor de nuestras almas, que es Cristo, para estar en Él. ¿Sí? Ahora, hubo quienes lo rechazaron, porque ahí más adelante empieza a decir, ¿verdad? Pero unos no quisieron tenerlo en su noticia. Es decir, lo abortaron de su mente el tener a Cristo, solamente como noticia. Nosotros lo aceptamos como la noticia de nuestra sabiduría, de nuestra justificación, santificación y redención allá en la escuela del Padre. No les sé decir dónde queda. A ver, cuando lleguemos le voy a enseñar dónde es, ¿verdad? Porque ya nos habrán enseñado a todos dónde es. Pero hermano, allá en la escuela del Padre nosotros llegamos como espíritus, porque el Padre es Padre de espíritus. Entonces fuimos enseñados y Él preguntó, ¿quiénes quieren conocer a Cristo como sabiduría, justificación, santificación y redención? Entonces nosotros dijimos amén, ¿verdad? Nosotros queremos conocerle. Bueno, entonces el requisito que yo voy a pedir es que estén en Él. Que no solamente estén con Él, sino que estén en Él. Eso marca una gran diferencia. Ahora, es esto que le estoy planteando aquí, nos lleva a nosotros, hermano, a poder entender precisamente cuál es la sabiduría de Cristo. Nos lleva a entender cuál es la justificación que nosotros tenemos. Más adelante lo vamos a ver unas cosas de estas. La santificación y la redención. Porque nosotros no podemos, hermano, entender nada de lo espiritual. No podemos entender nada a la manera terrena. De las cosas espirituales y de las cosas celestiales. No podemos entenderlo si es con esta mente nada más. Así que entonces el Señor nos está diciendo a nosotros, lo que ustedes tienen que hacer es andar en Él. ¿Se recuerda de la foto que le puse? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros estemos metidos ahí. Pero al decir metidos es tener un gran compromiso con Él. Mire, por eso es que la primera de las profecías que hubo, la primera profecía que hubo fue de parte de Adán, y él dijo, ahí lo volvemos a ver nosotros de una manera bien extraordinaria, y eso se da en el matrimonio. Dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Entonces, ¿qué pasó? Al hacerse uno, el uno y el otro andaban en Él. Es decir, donde se presentaba a Él, ella era en Él. Y donde se presentaba a ella, Él era en ella. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos, conforme lo que nosotros tenemos que, o más bien, de la manera en que nosotros tenemos que andar es en Él. Y saber que el Padre ya nos dio esa oportunidad y nos dijo, ok, aquí está, mi Hijo Jesucristo para ustedes va a ser sabiduría, para ustedes va a ser justificación, para ustedes va a ser santificación y para ustedes va a ser redención. Requisito, estar en Él. Pertenecerle a Él, comprometerse con Él. Amén. Porque no solamente es involucrarnos con Él, sino es comprometernos con Él. Cuando se llega a un compromiso, la parte siguiente a un compromiso es el matrimonio. Entonces ahí se consuma el ser uno, una sola carne, ¿verdad? Y llegar a esa una sola carne significa yo estoy en él o en ella, y ella está o él está en la otra persona. El uno está en el otro y el otro en el uno. ¿Sí me estoy dando a entender con lo que le digo? Ok, entonces yo solo estoy remarcando algo que ya usted sabe, pero se lo quiero dejar bien cimentado en su corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, si nos tocara a nosotros pasar la muerte, esta física, dice la Biblia que los muertos en Cristo son los que van a resucitar. Pero ¿y los que no?
Los que no van a resucitar en la primera resurrección. Van a tener que esperar otro turno. Pero los que mueran en Cristo, entonces esos tienen derecho a resurrección. Y ahorita lo vamos a ver con algunos otros pasajes que espero yo pueda llegar ahí. Mire esto conmigo, por favor. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, me voy a quitar el saco y no me vaya a hacer bullying por el color que traigo. Por eso me lo puse en noviembre. No es por otra cosa, sino porque a mí me gusta la combinación esta. Si le despierta otra cosa a usted, ya es su problema. De modo que si alguno está en Cristo, oiga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí son cosas, ¿verdad? No las viejas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, yo le voy a decir algo. Hermano, muchas veces se habla de esto como que, y se ha tomado de hecho, ¿verdad? Que algunos, bueno, nosotros ya recibimos al Señor Jesucristo y entonces todas las cosas ya fueron hechas nuevas, así que no importa si nosotros pecamos. No, no es así. No es así, hay gente que se agarra, por eso dice el apóstol Pablo, hay quienes toman la libertad como ocasión de libertinaje. Ahora, porque esto nos da a nosotros libertad. La palabra nos da libertad. Eso es lo que la Biblia dice en Juan 8:32. ¿Se recuerda? Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, nosotros nos damos cuenta, gracias amigo, de modo que si alguno está en Cristo, pero esa es la situación, otra vez, estar en Cristo. Entonces sí puedo yo decir que es una nueva criatura. Pero si solo está con Cristo, me deja dudas. Por eso es que, hermano, perdón, pero no todo lo que brilla es oro, decía mi papá. No todos los que dicen hermanos son hermanos. Algunos son hermanos, pero de la caridad o del diablo, ¿va? Hermano, perdóneme, pero nosotros no podemos confiar, digamos, plenamente si no vemos esta característica en estas personas, que tienen que estar en Cristo. Y ahorita le voy a decir algunas cosas que nos hacen ver si está o no en Cristo. Ahora, dice que esta criatura nueva, las cosas viejas pasaron. Entonces, hay una versión donde dice las cosas viejas van pasando. Porque es un proceso en nuestra vida. Como lo que le presentaba, el niño no es que hoy lo engendraron y mañana ya nace, ¿verdad que no? Lleva todo un proceso de desarrollo hasta hasta formarse por completo. Entonces, hermano, lo mismo es la nueva criatura. Las cosas viejas van pasando, entra en un proceso y entonces todas son hechas nuevas. Me parece que aquí tengo otra versión, sí. Dice, quien vive en Cristo, oiga eso, aquí lo pone más claro. Porque ahí no dice quien vive con Cristo, sino dice quien vive adentro, inside, ¿verdad? Entonces, quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y oiga esto. A mí me gustó mucho esa versión. Una nueva realidad está presente. Entonces, si algo nosotros tenemos que llegar a obtener, es que se nos abra a nosotros que tenemos una nueva realidad. Cuando hablo de una nueva realidad, hermano, mire, yo le voy a decir esto así muy claramente. Desde el momento en el que usted recibió a Cristo Jesús, desde el momento en el que usted dice o se presenta como cristiano, tenga por seguro que la gente lo que quiere ver es un buen testimonio de parte de usted. Eso así es. ¿Por qué no piden de otros? ¿Por qué no demandan de otros? ¿Ah? Porque esos otros siguen con sus viejas cosas.
Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, entonces empezamos a vivir en Cristo. Y vivir en Cristo significa que vamos a ser demandados con un buen testimonio. Se recuerda que cuando Nicodemo se acercó al Señor, Nicodemo sabía palabra, hermano. Y usted ya lo sabe que se acercó al Señor. Y fíjese que el Señor, hermano, no le apapachó sus comentarios. No le dijo, sí, muchas gracias, como sos de amable, ¿verdad que no? Sino que el Señor vio la necesidad que ese hombre tenía. Muy letrado, como dijera en mi pueblo, muy leído y escribido. Pero hermano, aquel hombre necesitaba entender esto. Porque para empezar llegó de noche. Y usted sabe que llegó de noche porque si no lo iban a excomulgar, hermano. Si lo miraban con el Señor Jesús, lo podían hasta apedrear. Ahora, cuando llega con el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes Biblia? Eres el maestro de Israel, pero te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras? Te es necesario que tú te metas en mí, que vivas en mí. Ya no que vengas de noche. Es necesario cambiar ese testimonio que tienes, porque más parece testimonio. Entonces, hermano, aquel hombre se quedó pensando. Usted se recuerda, ¿va? Que lo puso a pensar. Le echó a andar el cero mías que tenía en la cabeza, ¿va? Espiritual. Porque sabía mucha Biblia, sabía la ley. Pero lo razonaba con una mente terrena. Mientras que usted y yo razonemos al Señor con una mente terrena, y eso voy a ser muy claro para decirle esto. Mientras usted y yo pensemos que el evangelio se trata de venir a cumplir un privilegio, de venir a tocar, de venir a cantar, de venir a danzar, de venir a predicar, de estar entre los hermanos y portarme buena gente aquí, y a lo mejor eso me hace portarme buena gente allá afuera, está equivocado. Está como Nicodemo. Porque no se trata de cambiar a ser buena gente. No. Se trata de meterse en Cristo. Entonces, cuando Nicodemo, hermano, llega, prácticamente el Señor le está diciendo, si tú caminas dentro de mí, dentro de mis pensamientos, si tú piensas como yo pienso, si tú logras, con todo el conocimiento que tú tienes, si tú logras meterte en mí, entonces mi mente, mi espíritu te va a hacer entender las cosas de arriba. Por eso es que le dijo, es necesario que nazcas de nuevo para que veas el reino. Sí, hermano, si le dijo que iba a ver el reino, entonces, ¿qué era lo que estaba viendo? ¿Ah? Este reino, este mundo nada más. No podía pasar más allá. Él explicaba, hermano, la Torá como todos los demás la explicaban. El Señor Jesús se apareció, dice la Biblia, vino a esta tierra, hermano, para dar la correcta interpretación de las Escrituras. Entonces quiere decir que todos los que las enseñaban, la enseñaban de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no se les había abierto la visión, no estaban en él. Entonces no podían ver el reino, no sabían qué onda, no sabían qué había ahí adentro. Entonces viene el Señor y le habla y le dice, ok, ahora quien vive en Cristo, entonces ese sí empieza a entender que una de las cosas que vale en esto es el buen testimonio. Porque el buen testimonio de lo que habla, hermano, en nuestras buenas obras, en el enriquecimiento de nuestra fe, etcétera, hermano, es de vestiduras blancas, de comportamiento según el Señor Jesucristo, del desarrollo de la obra del Padre como Él la hacía, no como nosotros pensamos que se hace. Entonces, si usted se da cuenta, y perdóneme, pero muchos todavía tienen el pensamiento de como nos enseñaron allá afuera. Usted va a la iglesia
y entonces ya ahí se justificó. Y la cosa no es así. Porque la Biblia es muy clara en decir, justificados pues por la fe, es que tenemos paz para con Dios. No dice por ir a la iglesia. No dice por servir, no dice por ser anciano, diácono, pastor, ni nada. No. La Biblia dice que por la fe. Entonces, perdóneme, pero yo le agradezco a usted y lo bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y espero con todo mi corazón que cada uno de nosotros estemos caminando en el Señor. Qué lindo verlo. Me goza verlo y me goza que esté aquí, y yo en lo particular agradezco al Señor y me siento bien, porque usted me cae bien. Yo espero caerle bien a usted, va. Yo no sé si a usted, pero bueno, usted a mí sí. El asunto es que lo que quiero recalcar en su corazón en esta noche es, hermano, no podemos nosotros seguir caminando solamente con el Señor, a la par de Él. Tenemos que meternos en Él, tenemos que hacernos uno con Él. Si no, lo único que estamos aprendiendo son buenos modales, quizá moral, urbanidad y lindas historias que nos pueden dejar una buena moraleja a nosotros, pero no se trata de eso. Se trata, hoy fue muy claro el Señor en decir, si tan solo dejas que mi espíritu te moldee. ¿Verdad que sí? Clarito, hermano. Más claro ni el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu nos moldee. Pero ¿cómo nos va a moldear? Si estamos en Él. Si nosotros nos metemos en Cristo. Si aceptamos nosotros el empezar a comportarnos como Él, a pensar como Él, a actuar como Él, a hablar como Él. Fíjese que sus discípulos llegaron a tal grado de ese entendimiento que Pedro, hermano, por eso lo identificaban. Pero si tú hablas como Él habla. Y claro, ahí en ese momento, por miedo, por temor, por lo que usted quiera, hermano, pues maldijo y dijo cosas que no tenía que decir. Pero en su interior, después de haber pasado ese momento amargo, hermano, se fue a llorar, pidiendo perdón, porque él sabía que ya había un cambio, que él estaba en él. En ese momento tal vez se salió, se puso a la par del Señor, caminó solo con él, pero el Señor lo fue a traer otra vez y le dijo, ¿me amas, verdad? Y él, pues, usted sabe, ahí tuvo que evaluar si realmente lo amaba, tuvo que volver otra vez a él, entrar en él. Y el Señor le dio esa oportunidad tan maravillosa. Entonces, tal vez alguno está así, que sí ama al Señor, que sí estaba en él, pero que se salió. Esta es su noche de oportunidad para volver a Cristo y meterse en él otra vez. Y empezar a caminar con un buen testimonio delante de los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Ok, entonces todas las cosas viejas van a ir pasando. Todas las cosas feas de nosotros, el Espíritu las va a ir sacando. Y entonces va a colocar dentro de nosotros toda la novedad de vida, la nueva vida que es en Cristo Jesús. Amén. Ok, sigamos porque todavía hay otras cosas que tengo que platicar con usted. Mire, acompáñenme, aquí no hay nada, pero ahorita va a aparecer algo ahí. Romanos 3, versos 21 en adelante, quiero platicar con usted. Estoy a buena hora, hermano, hay como cosa rara. Perdón. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí le voy a poner este pasaje que es el verso 24, lo que sigue. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se recuerda que eso fue lo que dijo el Padre?
Jesucristo es sabiduría, Jesucristo es justificación, Jesucristo es santificación y es redención para nosotros. Aquí lo está aclarando el apóstol Pablo. Está diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero lo está refiriendo porque nosotros no conocíamos la justicia, nosotros no conocíamos qué era andar en fe, nosotros no conocíamos la fe, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí sabe qué es destituido? Es decir, el Señor nos tuvo que sacar juntamente en los lomos de Adán. Amén. Usted y yo veníamos ahí en él, en Adán. Por eso es que éramos solamente almas vivientes. Pero cuando nos metemos en Cristo, nos volvemos espíritus vivificados, porque Él es espíritu vivificante. ¿Sí me doy a entender? Ok, perfecto. Entonces, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el pago, ¿verdad? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, oiga, viendo, ¿verdad?, hacia futuro, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo le invito a que usted vaya y lo lea más detenidamente ahí en su casa. Pero por razones del tiempo yo tengo que decirle, hermano, nosotros, la redención que es en Cristo, es decir, la manera en que nosotros, hermano, fuimos llevados otra vez, nos dieron cabida, nos abrieron a nosotros la puerta, el espacio para poder llegar otra vez a la casa del Padre. Recuérdese que la casa del Padre está dentro de lo que nosotros conocemos como el reino de los cielos. Amén. Ahora, ese reino de los cielos, lo primero es los tres elementos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero se lo vuelvo a decir, que lo rigen son la justicia, la paz y el gozo. Entonces, para poder conocer nosotros la justicia que rige dentro del reino de los cielos, lo que tuvimos que tener fue alguien que nos redimiera, alguien que nos diera la oportunidad de poder entrar. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando Ruth llegó y la tuvieron que redimir. Es decir, se dio un pago para que toda la herencia que era de Noemí la pudiera volver a obtener. Entonces, toda la herencia que Dios quería darnos a nosotros como la gentilidad, se tuvo que hacer o se tuvo que propiciar Dios a sí mismo a través de su Hijo, un cordero expiatorio, es decir, alguien que pagara el precio que se necesitaba para poder nosotros entonces, a través de Él, estar en Él, recibir toda la herencia que el Padre tiene para nosotros. Dios tiene una herencia maravillosa para nuestras vidas. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Ahora, la cosa es que todo eso lo vamos a recibir si estamos en Cristo. Así que a través de esa redención, nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, cuando usted y yo nos metemos en Cristo, empezamos a caminar en Él, una de las cosas que vamos a aprender es que por nosotros mismos no podemos vencer al pecado. Eso téngalo usted por seguro. Si usted se le pone al brinco, hermano, al pecado, lo más seguro es que le va a dar una arrastrada horrible. Pero nosotros, cuando llegamos a Cristo Jesús, lo que tenemos que hacer es decirle, cada vez que caminamos en Él, tenemos que caminar. Por eso le digo que es en Cristo, porque en Cristo nosotros somos dependientes de esa gracia de Dios. Cuando usted está, por eso dice la Biblia, cuando el Señor les empezó a enseñar o les enseñó a orar, les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera. Pero una parte de esa oración dice,
no nos metas en tentación. ¿Por qué no nos metas en tentación? ¿Ah? Porque lo más seguro es que si nosotros entramos en tentación, hermano, la tentación es la puerta hacia el pecado. Lo más seguro es que vamos a ir a pecar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en nuestro cuerpo está escrita una ley de pecado o que tiende a pecar. En nuestros miembros, claro, ahí está escrita la ley del pecado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es decir al Señor: por favor, Señor, yo soy dependiente tuyo, yo te ruego, no me metas en tentación, te voy a fallar. Pero si usted y yo creemos, por eso dice la Biblia, si alguien cree estar firme, mire que no caiga. Si usted se siente, no, es que lo que pasa es que yo vengo a todos los cultos, yo aquí soy profeta, pastor, evangelista, maestro, hiper mega apóstol, soy anciano, todo es él, ¿verdad? Solo diaconisa no es porque no es mujer. Pero hermano, todo. Entonces se siente, hermano, el non plus ultra, ¿verdad? Perdóneme, pero nosotros tenemos que sentirnos dependientes de Dios. Señor, yo profetizo por tu misericordia. No, hombre, si esta boca hablaba barbaridades, Señor, y hoy me das el privilegio de poder hablar, Señor. Es más, hace un rato me peleé con mi marido y le dije unas cuantas, Señor, todavía. Y vengo aquí y tú por tu espíritu me usas. No tiene que ser dependiente de Dios. La gracia de Dios, hermano, claro, es un favor inmerecido, pero ese favor inmerecido, ¿para qué es? Para que nosotros no pequemos. La gracia nos ayuda a nosotros a no pecar. La gracia, hermano, es la convicción que Dios nos da de que en Él nosotros tenemos salvación y que Él no va a permitir que nos alcance el pecado si permitimos que su ley, su misericordia, sus mandamientos, sus estatutos, su justicia esté sobre nosotros. Entonces hacemos fe de ello y no caemos en tentación y tampoco pecamos y le somos agradables, pero no por nuestras propias fuerzas. Espero estar siendo claro en lo que digo. Yo sí me entiendo, pero lo más importante es que usted me entienda. Entonces, hermano amado, usted y yo, la redención que es en Cristo Jesús, la tenemos siempre y cuando nosotros entendamos que somos justificados por esa fe maravillosa, gratuitamente, a través de su gracia. No podemos. Hagámonos dependientes de Dios, hombre. Eso es vivir en Cristo, hacerse dependiente. No, yo ya puedo, hermano. Si yo predico mejor que usted, y a mí qué me importa que usted predique mejor que yo. Lo que tiene que hacer es ir y darlo allá afuera, a donde se necesita. Lo felicito, qué bueno, usted es más elocuente y todo lo que usted quiera. Gloria a Dios, hombre. Un día le voy a dar un tirito aquí, no se preocupe. Pero el asunto es que si nos empezamos a sentir grandes, la Biblia dice que lo voy a decir así, antes del somatón está la altivez del corazón, la altivez de espíritu. Cuando nosotros ya no dependemos de Dios, cuando ya no estamos en Cristo, sino que nosotros nos salimos de Cristo, hermano, como dijera el corito aquel, y todo se derrumbó. Todo se acaba en nuestra vida. Eso fue lo que le pasó al diablo. Mientras que estuvo, hermano, como Luzbel, mientras que estuvo dependiente de Dios, mientras que estuvo dependiente de su voluntad, todo iba a calidad. Solo se salió de la tangente y lo echaron del cielo. Pero usted y yo, hoy tenemos que estar en Cristo y decirle: Señor, yo dependo de tu misericordia. Yo dependo de tu redención. Yo no puedo pagar absolutamente nada. Amén. Mire cómo lo dice esta otra versión, la BL95 latinoamericana. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Entonces usted y yo, hermano,
la reforma que tenemos en nuestra vida, en en nuestros corazones, es a través de la gracia del Señor, de la dependencia que usted y yo tenemos. Ahora, le voy a decir una cosa, perdón, para poder mantenernos en esa dependencia, lo que tenemos que hacer es buscarlo continuamente. Porque una persona dependiente, ¿qué hace? ¿Ah? Buscando a la persona de quien depende, ¿verdad? Usted ha visto que su niño recién nacido, bueno, lo voy a ver en el que está aquí adentro. Bueno, hablando espiritualmente, ¿va? Bueno, lo único que tengo es que sí parece, ¿va, hermano? Pero gracias a Dios eso no se da con nosotros. Pero el niño que está dentro de la madre, eso no es dependiente. Es dependiente totalmente. Si a él le cortaran el cordón umbilical allá adentro, el hermano se muere. Si la madre empieza a comer cosas que lo envenenen, él se va a morir. No puede hacer nada. Él es completamente dependiente de su mamá. Así tenemos que estar nosotros en Cristo. Cuando estamos en Él, tenemos que ser dependientes. Señor, no oigo tu voz, ¿dónde estás? Por favor, Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús. Padre, tengo 15 días de no orar, pero hoy sí me voy a meter contigo. Porque uno necesita de Él. Señor, tengo ya medio de no ir a la iglesia, Señor, ya no hago nada. Aquí vengo. Y entonces se empieza a dar cuenta que necesita de Él, y de Él, y de Él, y de Él. Y entonces empieza a caminar en Él. Y es cuando ya empieza a sentir así como que oxígeno va. Y su vida espiritual entra otra vez al reino de los cielos. Y dice, oh, qué rico aquí ya volví a la vida. Pero es la dependencia en Él, a causa de su redención. Somos reformados gratuitamente, pero tenemos que tener dependencia de Dios. Voy a correr un poquito porque el tiempo nos apremia. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, esto me gustó mucho, pero no todos los miembros tienen la misma función. Diga conmigo, no todos los miembros tienen la misma función. Ahora dígaselo al hermano que tiene al lado suyo, no todos los miembros tienen la misma función. Ahora dígaselo al que está atrás, no todos los miembros tienen la misma función. Ahora usted que está atrás, dígaselo al de adelante, no todos los miembros tienen la misma función. Y usted dirá, ¿y para qué nos puso a repetir tantas veces? Porque la gente quiere que los hijos del pastor sean pastorcitos, que los hijos de los ancianos sean ancianitos, que nosotros deberíamos de hacer lo que hace que iglesia, porque ellos van a evangelizar y nosotros no. Nosotros deberíamos de ponernos como aquellos danzan, porque ellos danzan y nosotros aquí danzamos de otra manera. No todos tienen la misma función. Entonces, hermano, mire, cuando alguien venga conmigo a decirme, pastor, ¿por qué no lo hacemos a la manera de aquello? Ya leíste Romanos 12:4. Así va a poner mi rótulo allá en la puerta. Antes de decirme cómo tenemos que hacer las cosas, lea Romanos 12:4. Porque somos diferentes. Dentro de la misma iglesia igual. Es que este hermano no aprende. Es que es diferente. Vuelvo a explicarle otra vez. Vuelvo a explicarle unas 20 veces. Ya va a ver que lo va a entender. Si no es ahora, será mañana, decían unos por ahí. ¿Va? Hermano, pero la cosa es, cada uno es diferente. Cada uno lo va a hacer de manera distinta, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, oiga esto, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces nosotros de igual manera tenemos que respetar. Aquellos hermanos hacen esto de esta manera. Si lo hicieran como nosotros lo hacemos. No, Señor, si ellos son parte de ese cuerpo, ellos cumplen una función, nosotros cumplimos otra. ¿Sí me van a entender?
No, hombre, es que si lo que pasa es mire, si empezaran a las 7:30 como nosotros, se irían igual a las 10. Pero empiezan a las 9, se van a las 12. Déjenlos si están cumpliendo algo ellos. Entonces usted y yo veamos que somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuándo me doy cuenta yo que una persona está en Cristo? Bueno, por su testimonio, pero viendo esto. Cuando no está diciendo, si lo hicieran como nosotros, si hiciéramos como aquellos, si trajéramos de acá, ese está en Cristo. Porque se sabe que, ok, me coloqué en este lugar, aquí estoy, yo voy a seguir la visión de este lugar, porque aquí tienen una función que es diferente a los demás. Así fácil. Pero si un hermano llega con usted y le empieza a decir, fíjese que ahí en aquella iglesia, mira que hacen tal y tal cosa, dígale Romanos 12:4. Usted todavía no está en Cristo, no ha sabido distinguir que cada uno es diferente en el cuerpo de Cristo. Amén. Espero no ofenderle. Y si lo ofendí, qué bueno. Nada, está bromeando, hermano. Ok, mire, veamos esto otro. Yo ya voy a culminar. 1 Corintios, capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, salutación, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahí tiene un nombre ahí, la hermana Mari, por si le va a poner Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? Léalo. Sí, en lo que está en amarillo. Santificados en Cristo Jesús. Pero me llama la atención que después dice llamados a ser santos. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Son santificados o los llamaron a ser santos? Las dos cosas. Las dos cosas, porque se lo voy a explicar así rápidamente. Quiero terminar con esto. Santificados en Cristo, la palabra santificados ahí significa hacer santo. Significa purificar o consagrar. Significa dedicar para el servicio y la lealtad a Dios. Ahora, cuando habla de santificados en Cristo, está hablando de la acción de dedicación o delegación a la santidad que viene estando en. Cuando nosotros nos metemos en Cristo, entonces Él viene y nos da a nosotros una delegación de llegar a ser santos. Entonces, lo que pasa es que empezamos a aprender de Él en su santidad. Es decir, nosotros nos metemos en Él y ya solo al haberse metido en Él, entonces ya hay una acción, ya hay una delegación. Llamémosle, el ADN del Señor se traslada a nosotros. Dentro de su ADN está el ser santos, ¿sí? El tener una mente, porque ahí dice, aquí dice que es una santificación, hacer santo o consagrar mentalmente. Es decir, empieza a haber una transformación de nuestra mente. Eso es lo que dice ahí, santificados en Cristo Jesús. En cuanto usted y yo nos mantenemos en el Señor, solo por esa acción mantenemos una delegación de santidad o de santificación y de consagración en nuestras vidas. Ahora, cuando dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esa palabra santos es lo que significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado. Significa ser santo o santa o santísimo. Entonces, el llegar a ser santos
es la ocupación y el desarrollo de la acción o la delegación de estar en Él. Ahorita se lo voy a explicar un poquitito. La demanda de llegar a ser como el Hijo en quien estamos metidos. Entonces esto es, usted y yo nos metemos en Cristo. Y cuando estamos metidos en Él, empezamos a caminar como Él. Entonces, en el caminar dentro de Él, su santidad se va como siendo parte de nosotros, como metiendo dentro de nosotros. Entonces, ya el desarrollo, porque Él nos empieza a enseñar cómo desarrollar la obra de santificación, cómo santificarnos, pero estando en Él. Es como el cordón umbilical. Entonces, obviamente, el día que nosotros lleguemos, hermano, y seamos como dados a luz, porque ese día va a ser cuando estemos con Él. Cuando seamos dados a luz, entonces, ¿cómo vamos a salir? Si nos mantuvimos en Él aquí. Entonces, como Él, cuando nos vean entonces en el universo, van a decir, es Jesús. Es Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque toda la santidad nos delegaron a ser santos, ¿sí? Cuando dice que estamos en Él, ahí recibimos toda la delegación, toda la instrucción, todo lo que necesitamos, las herramientas y todo para poder llegar a ser santos. Pero cuando dice llamados a ser santos con todos, es en el desarrollo, en la caminata, en Él, entonces vamos a ser dados a luz como santos. No sé si me di a entender. ¿Sí? Ok, entonces voy a culminar con este pasaje. Vamos a ver si es este. Amén. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí está lo interesante. Así es como nosotros podemos definir en nuestra vida si estamos o no en Él. Y podemos de alguna manera discernir si alguien está o no en Él. Dice la Biblia, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia latinoamericana dice 95. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y eso me llamó la atención porque fíjese que eso lo puse ya ahorita, al final. Me llamó la atención algo. Estaba platicando, me estaba diciendo algo Juan Carlos allá atrás, y cuando lo escuché, me vino ese pensamiento, lo fui a poner ahí, porque me llamó mucho la atención. Que la NTV, al decir, se lo vuelvo a leer, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, cuando se dice pertenecen, eso significa, yo tengo, estando en Él, aquí está, mire, para los que están en Cristo Jesús, yo tengo un sentido de pertenencia. Cuando yo tengo un sentido de pertenencia a algo o a alguien, entonces me mantengo en esas convicciones, me mantengo fiel, me mantengo firme. Cuando yo tengo un sentido de permanencia. Cuando yo no tengo un sentido de permanencia, me da igual estar o no estar. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Mire, si usted, por ejemplo, le iba a dar un ejemplo, pero está un poco difícil, ¿va? Lo que le iba a decir, pues me parece que podría ofender a alguien.
Pero bueno, lo voy a poner así. Digamos, usted a una iglesia. Cuando usted tiene ese sentido o entra en usted el sentido de permanencia o de pertenencia, cuando usted dice, este es el lugar donde pertenezco, esto es lo que, aquí es donde a mí me parece que estoy identificado, aquí es donde están mis amigos, aquí es donde yo me puedo sentir bien, aquí es donde me puedo desarrollar, aquí es donde... Entonces, cuando se tiene ese sentido de permanencia, existe algo que se llama fidelidad. Ahora, esa fidelidad nos lleva a actuar sin ofender a aquello a lo que yo pertenezco o al lugar a donde yo pertenezco. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ahí está muy claro: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted y yo tenemos ese sentido de pertenencia a Cristo, se lo pregunto, ¿usted se siente que pertenece a Cristo? Entonces, ¿sabe qué? Nuestras acciones, si nosotros nos sentimos pertenecientes a Cristo, entonces ya no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si usted y yo seguimos actuando conforme a la carne, eso significa que todavía no tenemos ese sentido de pertenencia a Cristo. Nos hace falta estar en Él, porque a Él le ofende, hermano, que nosotros caminemos conforme a la carne. A Él lo que le agrada es que caminemos conforme a lo que Él hace, conforme a lo que Él dice. Eso es lo que a Él le agrada. En obediencia, en amor, en un buen testimonio. Ya no deseando las cosas de la carne. Mire, de repente nosotros nos molestamos, nos enojamos, nos airamos. Y ahí es donde yo llego a entender que la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Es que lo que pasa es que cuando el hombre, me refiero al cristiano, un cristiano, alguien, ¿verdad? Viene y se molesta, se enoja, se peleó con su esposa, con su esposo, con sus hijos, tal vez se peleó con alguno de los hermanos, se molestó, y lo primero que hace es, o lo primero que le viene a mente es: me voy al mundo, me voy a ir a pecar. Ese no tiene pertenencia, ese no está en Cristo, porque ese todavía tiene latente, muy latente en su corazón, el deseo de la carne. Es que lo que pasa es que me peleé con mi mujer, me voy a ir a conseguir otra. Yo igual me voy a ir a conseguir otro. ¿Sabe qué? Ese no está en Cristo todavía, porque se podría airar, pero no pecar, diciendo: Señor, estoy muy molesto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, pero sabes que yo vengo delante de ti para suplicarte, ayúdame. Tal vez yo hice algo que no estaba bien y por eso resultamos así, pero dame tu misericordia, dame tu perdón, dame tu favor. Yo dependo de ti. ¿Sí me doy a entender lo que le digo? Póngase de pie en esta noche y yo quiero que le quede bien cincelado en su corazón, en lo bien profundo, hermano, es esto, esa frase: en Cristo. En Cristo. Andemos en Cristo. Deseemos estar en Él. Anhelemos estar en Él, porque solo ese sentido de pertenencia en Él es lo que nos va a permitir a nosotros, hermano, avanzar en las cosas espirituales. Es lo que nos va a permitir a nosotros, hermano, agradarle a Él, buscar la manera de agradarle y no serle infieles. La Biblia dice que Él viene
por los fieles de la tierra. Él busca la fidelidad. Se recuerda que hay 3 estados en los que nosotros que debemos de tener en nuestra vida. Fuimos llamados, luego fuimos escogidos, pero ahora debemos de llegar a esa fidelidad, ser fieles delante del Señor. La única manera, estando en Él, y estando en Él es: yo tengo sentido de pertenencia. Y termino diciéndole lo que la mujer del Cantar de los Cantares, que representa a la iglesia, dice: mi amado es mío y yo soy de mi amado. Eso significa pertenencia. Cierre sus ojos un momentito, por favor. No se distraiga con nada ni con nadie. Ya nos vamos. Solo quiero orar por usted en esta hora y rogarle al Señor: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo delante de tu presencia suplicante, Señor, que tú marques, Señor, que tú escribas, Señor, en nosotros esta frase, esta palabra, Señor, que estemos en ti, en Cristo. Queremos, Señor, que suceda lo que la mujer del Cantar de los Cantares le sucedió, como la iglesia amada. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo pertenezco a mi amado y mi amado me pertenece a mí. Yo estoy en Cristo. Yo quiero estar en Cristo. Quiero mantenerme en Cristo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te ruego, por favor, que hoy tú cinceles, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones esta palabra: vivir en Cristo Jesús, aprender en Él, buscar en Él, ahondar en Él. Que nosotros podamos todas las cosas, toda nuestra vida, estar dependientes en Él. Ser como esa criatura que está dentro del vientre de una madre, dependientes a totalidad, a plenitud, para vivir en ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, Señor, que no permitas que nosotros, Señor, seamos abortados, Señor, de ti, sino que nosotros, Señor, nos mantengamos en esa dependencia, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Por amor a tu nombre, Señor, haznos dependientes tuyos. Queremos estar en ti todos los días de nuestra vida. Te lo rogamos, Señor amado. Danos tu paz, danos tu misericordia y llévanos, Señor, a nuestros hogares con esa paz y esa dependencia de ti. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y lo abrace bajo las alas de su espíritu.